una clase magistral en torno a visualización cartográfica, desarrollo de mapas, información que nos va a ser útil para el desarrollo general del resto de la asignatura. Ya vamos a entrar a unas etapas en donde ustedes van a darse cuenta cómo podemos visualizar, cómo podemos leer y organizar alguna serie de mapas y de cartografías con algunos sistemas, inclusive con Google Earth. Vamos a ver si nos da tiempo hoy de por lo menos hacer una práctica de un mapa o de una impresión de un mapa desde Google Earth. Y ya van a ver los resultados que vamos a encontrar. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla completa? ¿La pueden ver? Ya salió. Sí, sí, bro. Bueno, atentos todos, pues esta va a ser una presentación, digamos, muy sencilla, basada también principalmente de mi experiencia en el proceso de investigación doctoral. Yo estoy haciendo un doctorado en ciencias del mar. Ustedes se preguntarán, ajá, este profesor que hace haciendo un doctorado en ciencias del mar. Pues yo me he dedicado a trabajar la planificación urbano-regional. Yo tengo una maestría en estudios urbanos regionales y estoy muy interesado en conocer las diferentes problemáticas que están sucediendo en nuestras zonas costeras, principalmente en el Caribe colombiano, pero estoy ampliando la radiografía para el Caribe general, que me parece un escenario de investigación bastante interesante. Aquí al final voy a mostrar alguna serie de elementos de cartografías del Caribe en general que se ha producido para que ustedes puedan tener otra percepción y otra mirada general de esos elementos que vamos a tocar. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan todos bien? ¿Me pueden ver la pantalla todos bien? Sí, profesor. Vale. Profe, se ve bien. Profesor. Bueno, la presentación de hoy va a estar dividida en visualización y cartografía, variables visuales, un repaso de lo que es un mapa, un repaso de lo que son tipos de mapas y los procesos de creación básica de mapas bajo una serie de parámetros interesantes, de manera que resumen estos elementos. Bueno, ustedes saben que estamos en un subsistema, digamos, de elementos fundamentales de SIC. Ustedes saben que este subsistema o estos subsistemas dependen de la adquisición de datos. Nosotros para procesar estos mapas necesitamos unos datos. Estos datos van a ser importantes para poder conocer qué es lo que vamos a procesar y qué es la información que vamos a crear y cómo la vamos a representar de manera cartográfica. La evolución de las tecnologías de la comunicación y de la información han permitido la evolución y la transferencia de estos datos a nivel general, en tiempo real, con unos detalles específicos y particulares, y también con unas precisiones y cuidados específicos, como lo hemos ido revisando en algunos entornos cartográficos que hemos compartido en la clase. Por ejemplo, cuando fuimos a caminar por Google Earth por distintas ciudades del mundo, a la clase pasada donde logramos proyectar algunos resultados de lo que está pasando con el COVID-19 en Barranquilla, en representación cartográfica. Entonces son elementos básicos que ustedes van a conocer. La idea es que ustedes conozcan que lo más importante es la representación de esa información y que todo eso es un sistema de información geográfica. Esos tres elementos son ejes centrales de los sistemas de información geográfica: adquisición de datos, procesamiento de datos y creación de información, y la representación de la información. ¿Cómo pretendemos nosotros pensar una visualización? Y eso, pues, para eso necesitamos una capacidad. Y esa capacidad ustedes, por lo menos en esta asignatura, están teniendo unas nociones generales de convertir datos en elementos visuales, con independencia de ellos
que vayan a representarse, usarse en una pantalla durante una sesión de trabajo o bien para imprimirse de papel o para su uso posterior. La representación en la pantalla dentro del SID puede guardar similitud con la idea clásica de hacer un mapa. Ustedes saben, de acuerdo al documental que vieron antes, cómo se desarrollaron y se hacían los mapas. En las lecturas pudieron dar una noción de lo que es la cartografía general, que es esa ciencia que trata de la representación de la Tierra sobre un mapa. Hay diferentes formas de cartografía web, mapas estáticos, donde hay una observación y un mapa clásico, y mapas dinámicos, donde hay imágenes móviles, adaptatividad e interactivo o no, dependiendo la condición y los elementos que nosotros vamos a ver en él. Hay una idea clásica que es ese, se llama como el cubo cartográfico, esa idea de un mapa clásico a través del desarrollo de las herramientas audiovisuales y informáticas, esa noción de la cartografía clásica, de ese cubo cartográfico, esa representación que va desde un punto donde hay algo alto, bajo, hay algo público, hay una audiencia, hay una representación privada, hay una forma de presentar unos objetivos y unos elementos a descubrir. Y todo esto juega en función de una geovisualización, que es la herramienta fundamental para que sirve estas estrategias de crear y representar esos datos de manera cartográfica. Por ejemplo, ¿cuánto nos demoramos nosotros desde nuestra casa hacia la universidad? ¿Cuánto es el tiempo de desplazamiento? ¿Cuántos lugares frecuento o observo? ¿Cuál es el punto que hay, digamos, en donde me encuentro viviendo, residiendo, y cuál es el punto geográfico en donde se encuentra la universidad? Son variables que, si las comparamos con el resto de, digamos, de los compañeros, podemos ver que hay toda una representación de los escenarios en donde nosotros vivimos y la relación y el flujo que hay con la universidad. Eso al final vamos a hacer unos análisis de acuerdo a la revisión que haga de ese taller que ustedes ya me han enviado, porque la forma muy gráfica de ver la diferencia entre un documento cartográfico clásico y la geovisualización se va a partir de esa interpretación que vemos en este cubo. Y hay una clasificación de elementos temáticos generales que basan principalmente de un estándar internacional de catalogación de objetos geográficos. Esto parte desde, por ejemplo, unos puntos de referencia que se dan a partir de escalas, que se dan a partir de variables. Y esa catalogación es la que permite nosotros entender, quienes trabajamos o quienes trabajan en estos temas, las diferentes formas y temas variables a tener en cuenta. Por ejemplo, los puntos de control, las viviendas, el transporte, la cobertura vegetal, la hidrografía, el relieve, las áreas administrativas, tienen esta catalogación a nivel internacional. Estos números son unas representaciones generales de lo que son estos detalles y estos temas de variables. Y hay unos subgrupos de estos temas, como por ejemplo el transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte marítimo, instalaciones y construcciones para el transporte, y hay algunos objetivos específicos como son aeropuertos, pistas de carreteo y aterrizaje, helipuertos, teleféricos, inclusive otras más, y hay algunas que tienen un uso privado, un uso oficial o un uso militar que le llamamos atributos. Todos estos objetos y estos temas van dependiendo de las condiciones en que se encuentra la información cartográfica reproducida en el contexto nacional. Esta es la recomendación a nivel internacional de esa catalogación de los objetos geográficos y la información que requerimos de ellos para organizar esos elementos en ese orden jerárquico. Hay unas variables visuales que hay que tener en cuenta. Algo que sea alto y algo que sea ancho. Un X y un Y. Hay una forma que pueden ser estas representaciones. ¿Me escuchan todos? No, ahí está, ahí está. Qué pena que creo que me sacó el internet. Sí, bro, hasta la presentación se fue. Sí, sí. ¿Por dónde quedé? Quedó por variables visuales. Por los ángulos de X y Y.
Vale, ya vamos. Denme un segundo para... Pero todavía han escuchado todo bien, ¿cierto? Hasta... Sí. Sí, sí. Ahí John Crespo le quedó el rol de anfitrión. Tiene que dármelo a mí. De pronto estaba ahí dentro de John Crespo. Ya intento, profesor. Sí, por favor, concédeme a mí el rol de anfitrión. Como me sacó mi internet, él quedó ahí. John, por favor. Gracias, John. Ya parece que Está bien, profesor. me lo diste fue en el del celular. No te preocupes, que cayó en lo bueno, sea. ¿Se lo doy en el otro también, profesor? No, no, tranquilo, ya yo lo coloco. Ok. ¿Logran ver la presentación? Sí. ¿Me logran escuchar bien? Lo vemos bien, falta la pantalla completa. ¿Ya la ven? Bueno, ya sabe, quedamos ahí en las variables visuales, ¿cierto? X y Y. Altura, digamos, alto, ancho, por ejemplo. La forma, que se ve representada en diferentes figuras. El tamaño, de menor a mayor. El color, el valor, tramado o textura, orientación, y esas son formas que empezamos nosotros a identificar. Me parece que los estudiantes de arquitectura creo que pueden conocer un poco más de estas variables que me parecen importantes para poder nosotros conocer un poco esas variables visuales para denotar el desarrollo de una cartografía. ¿A qué también se le atribuyen estos elementos de variables visuales? Que permiten una mejor presentación visual de acuerdo a las propiedades de la información a representar. Primero, sí, vamos a ubicar un tamaño, una posición, perdón, un tamaño, la forma, la textura, el color, la orientación. Esos elementos geométricos básicos de la representación permiten identificar unos a otros y asignarles ciertas características. Por ejemplo, ¿qué representan? ¿Qué son dentro de ese mapa? Y ya vamos a mirar algunos detalles. La posición, orientación, sitio asociado a la información, dependiendo de las coordenadas, o en geometría lo que nosotros llamamos un punto, que se puede ver representado con estas figuras. O la forma que definida por el perímetro exterior del objeto, principalmente para una geometría de un punto. Por ejemplo, aquí hay una serie de puntos y aquí hay una serie de figuras. Ahí vemos algunas diferencias circunstanciales y básicas de esa imagen. Los puntos pueden simbolizar una cosa, pero cuando ya hay puntos, triángulos y cuadros, ya podemos ver unas características diferenciales en esas formas. Hay una forma diferente y eso marca una dimensión. Esa dimensión se establece a través de símbolos, desde un punto y una línea con su grosor. Por ejemplo,
Si a esa serie de puntos le colocamos una línea azul, podemos decir que ese puede ser un río, y hay unas escalas que pueden ser identificadas como cantidad de personas que viven en ese punto o localización de algunas actividades en ese punto, y ahí ya nosotros podemos intuir desde una idea abstracta qué puede representar esa figura en términos de cartografía, en términos de sistemas de información geográfica, y qué puede representar esta. Aquí vemos las diferencias que hay, pero vemos que la mejor representación es la que nos da una serie de proporcionalidad. ¿Con cuáles se quedan ustedes? Profe, con los círculos A simplemente. la izquierda. Perfecto, ¿cierto? Porque se ve más claro, se ve como una idea mucho más. No quiere decir que esa idea de las diferentes figuras, pero ¿de qué estamos denotando nosotros? Estamos denotando una dimensión a ese símbolo. Y esa dimensión depende de esa visualización que nosotros le demos. Por ejemplo, esa dimensión depende de ese grosor de la línea. El color, por ejemplo. El color ya integra unos elementos que son la punta en línea, el punto, línea y polígono. Y por lo menos es mucho más importante tener en cuenta ese valor. Por ejemplo, mire, tenemos esta serie de puntos, pero le podemos dar estas características. Color diferente. Y aquí hay unos atributos que le podemos dar. Clase 1, clase 2, clase 3. Ya en una interpretación que podamos darle a ese mapa, tenemos una serie. Dice Mayerlin que han tenido problemas. Miren, yo estoy grabando la clase. Si tienen problemas con el internet, les haré llegar, como en la clase anterior, la diapositiva. Quienes no tengan la clase anterior, les hago llegar ahora el link de la clase. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, inquietudes? Sí, estoy grabando la clase, Mayerlin y Jorge, no se preocupen. Así como la clase pasada, quien tengan dificultades, se vean la clase y por favor, si se lo vieron y tienen inquietudes, me las pueden escribir al correo. Esa es la idea para que los que tengan dificultades con el internet o que estén desde un celular para las actividades ya prácticas, lo podemos hacer así. ¿Qué me dice Bruno? No se preocupen, con el tema de la asistencia, escriban algún mensaje que tienen problemas de internet. Escriban algo ahí en el chat diciendo que tienen problemas de internet para poder tenerlos en cuenta en la asistencia. ¿De acuerdo? Pero traten de mantenerse, ¿sí? Marbelis Amel tiene problemas con el internet. Por eso, ahora al final ya comentamos algunos detalles. Escríbanse por los WhatsApp y por el WhatsApp van transmitiendo cosas. Yo incluso la puedo transmitir por Facebook Live, pero me parece como muy, digamos, como público poner la clase allá en Facebook Live. Pronto decimos estas cosas de que no. No, sí. Es mejor por acá, mejor por acá. Mejor grabamos, la coloco en mi canal de YouTube y ustedes la ven muy tranquilamente en el canal de YouTube. Listo, profe. Vale. Sigamos. Miren, las apuestas que tiene esta, parece algo simple, pero esto es clave dentro del ejercicio de lo que se llama el álgebra de mapas. El álgebra de mapas, así como suena, parece muy matemático, pero es muy sencillo. Es darle una lógica a la representación de un mapa. Y la lógica tiene elementos de mucha geometría, de mucha álgebra, de incluso algunas veces de trigonometría, que obviamente no nos vamos a hacer el esfuerzo de desarrollarlas porque ya los Howard, como los distintos Howard que hay, junto con los software, hacen el procesamiento. No quiere decir que nos hayan facilitado la vida. Más bien, el desarrollo de las tecnologías nos ha dado mayores simplificaciones a las operaciones que queremos dar. Entonces, a veces dicen, no, que ahora es más fácil hacer un mapa. No es más fácil, pero tienes que saber hacerlo. No vas a hacer cualquier tipo de mapa. Entonces, esa es como la observación que hago para
el ejercicio, los ejercicios que estamos haciendo, aquí hay un color diferente más una forma. Miren, color diferente, una forma. ¿Cómo se puede ver? Miren cómo se ve. Y acá hay una representación de información en un orden, bajo una paleta de colores. Aquí hay uno. Y miren la diferencia cuando no utilizamos, por ejemplo, una paleta adecuada, en este caso de que va desde lo alto hacia lo bajo. Si pueden ver la representación, ustedes aquí pueden ver que se pasa de un color mucho más claro, que es lo más alto, a uno más bajo, que es lo más bajo. Podemos decir que esto es una pirámide y esta es la punta. Y todo esto va bajando de, digamos, de curvas de nivel, así como lo llaman los topógrafos, en un espacio, en un relieve. Entonces miren que ese orden en la representación de la información es clave para hacer este tipo de lectura. Si hacemos un mapa y utilizamos una paleta de colores, va a ser muy difícil comprenderlo. Se puede ver muy bonito, muy elegante, pero ojo, esos son elementos claves a tener en cuenta. También la información en un orden, clave. Ojo, el orden es importante. Aquí vemos como un grado de profundidad o de amplitud de esa imagen y eso nos da una noción general de lo que queremos nosotros representar. Al igual que las texturas que ya se agregan unos elementos muy particulares que son ya rellenos. Esos rellenos que se le da a una herramienta que ya nosotros hemos estado elaborando, que son los polígonos. Inclusive esa serie de puntos, líneas y polígonos se integran y se pueden dar una visualización general para poder decir que esto puede ser, por ejemplo, una cuenca hidrográfica, un parque nacional natural, unas zonas de pantanos o unas zonas de integración, es decir, diferentes elementos que nosotros y atributos queramos darle a esas características. Hay una representación nominal muy interesante, como por ejemplo la que le damos cuando le damos atributos a las cosas. Esas representaciones nominal por lo regular son las que salen en los mapas geográficos que vemos nosotros en las cartillas del IGAD, cuando vimos geografía en el colegio, y se ven representadas un poco, por ejemplo, en este mapa. Hoy. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bien, por ejemplo, aquí yo tengo, alcanzan a ver acá, un mapa físico del departamento del Atlántico. Y aquí yo me guío, por ejemplo, del mapa físico del Atlántico. Yo por ahí lo debo tener en físico, pero se lo quiero mostrar así por la cámara, donde aparece la información general del mapa, que es la leyenda. ¿Y la alcanzan a ver? En mi cámara. Ahora, la parte que dice Atlántico. Sí, la parte que dice Atlántico, ahí sería unas escalas, esta es una escala, es un mapa del 2011 de la República de Colombia, Instituto Colombiano Agustín Codazzi, la escala es de 1 en 150.000, aquí hay una serie de convenciones, y esas son las imágenes o las convenciones que empiezan aquí a jugar un papel importante que se conocen como la representación en forma nominal. ¿Qué es esta representación en forma nominal? Cuando empezamos a darles unos atributos básicos al mapa. Por ejemplo, si vamos que tenemos un castillo, esta es la figura que le denominamos al castillo. Si vamos a darle puntos o ubicación a una iglesia, esa es la imagen que tiene la iglesia. Un puente y así sucesivamente. Y miren, puntos, líneas y áreas. Miren que siempre manejamos esa misma triada del desarrollo de la representación cartográfica. En el caso del río, en el caso de una vía, en el caso de un límite, en un área, en el caso de un lago o de un polígono. Ahí vamos nosotros observando y analizando esa representación que hay de esa forma nominal. Así también vemos que hay una forma ordinal. Por ejemplo, desde un punto largo, medio, pequeño, una carretera, clase 1, clase 2, clase 3, un área mayor o menor.
Esas son las características básicas para ver esa información, esa forma nominal en cuanto a del desarrollo de una representación. Y la escala en intervalos, también con la misma característica. Puntos, líneas, diagramas y áreas de densidad. Por ejemplo, en puntos, en barras, en círculos, en isolíneas, en líneas de flujo, en diagramas, en densidades. Todas estas características son importantes para el desarrollo de una representación, la escala de cada uno de esos elementos. Y aquí una representación gráfica cuantitativa. Por ejemplo, aquí ya vimos ahorita este mismo ejemplo, y acá vemos las características que hay cuando le atribuimos un color y la diferenciación que tiene cada uno de ese color. Y aquí cuando le denotamos un grosor a esa configuración. Vemos que se ve muy bien, vemos que va mejorando y vemos que hay una mejoría circunstancial en la representación de la imagen gráfica. Y eso es parte de algo sencillo, desde un punto. Le ponemos una línea y vamos viendo las características que hay en esos elementos. Hay unas representaciones básicas que usamos cuando se desarrolla la salida de campo. Yo me llevo este mapa y voy mostrándole a ustedes la información de la salida de campo de lo que hay en este mapa. O sea, lo que vemos y observamos en la salida de campo y lo que ustedes observan. En alguna presentación, en la presentación que tienen de paisaje y territorio, por ejemplo, ahí hay algunas imágenes, fotografías que les mostré de esa salida de campo. Hay unos símbolos básicos que son usados en la cartografía mundial o global, como son los arborados o bosques, las corrientes de agua, el mar, cuerpos de agua o lagos, los pastos, los pantanos, la zona urbana, los puertos, las curvas de nivel o que se conocen como isolíneas también, isobatas, que son la profundidad en el océano, el caso de las vías, los caminos, el ferrocarril, las carreteras pavimentadas, las autopistas y el límite o límite imaginario que se puede dar. Existen diferentes librerías de símbolos y estilos especializados en cuanto a la conservación, el transporte, los sistemas ambientales, lo que, por ejemplo, los lugares militares, la geografía. Y hay algunos programas como ARGIS que manejan unos paquetes mucho más amplios de este tipo de símbolos a usar y desarrollar. Acá, por ejemplo, el catálogo de objetos geográficos. El catálogo de objetos geográficos usted ya va a ganar la alguien está hablando por ahí, ¿cierto? El catálogo de objetos que es emitido por en este caso el Instituto Colombiano Agustín Codazzi, mantiene estas mismas, digamos, como una serie de elementos básicos para poder hacer cartografía. Hay, por ejemplo, diccionarios de toponímicos y de términos costeros, por ejemplo, que me parece interesante revisarlo, y hay nombres geográficos de Colombia que van diferentes a secciones para nosotros conocer los lugares específicos con sus nombres geográficos. Estos tipos de catálogos los hay en todo el mundo. Acá, por ejemplo, el IGAD maneja estos catálogos, la mayoría son comerciales, es decir, que ustedes los pueden comprar. Para recordar que es un mapa, una representación gráfica simplificada de objetos o fenómenos del mundo real, georreferenciados en un sistema de coordenadas con una proyección ortogonal. Un mapa representa solamente una sección del mundo real en forma de un modelo. Recuerden que se construye ese modelo por unas inferencias matemáticas. Hay mapas temáticos, mapas de vegetación climáticos, geológicos y estadísticos. Y hay mapas topográficos, náuticos, cartas aeronáuticas, mapas catastrales, mapas de carreteras y vías y mapas creativos. Ahí está un ejemplo de que es un mapa temático y un mapa estadístico, por ejemplo. Esto nos da la diferencia que ya nosotros hemos visto y este es un repaso general. Aquí hay un mapa topográfico, por ejemplo.
Y hay unos procesos de generación de mapas. El primero es la selección de la escala de representación. ¿Qué escala vamos a nosotros a trabajar? Escala 1 en 100.000, que corresponde 1 centímetro, que es equivalente a 100 metros. 1 en 25.000, que es 1 centímetro en 250 metros. Y ya 1 en 50.000, que son 1 centímetro en 500 metros. Y ya unas escalas mucho más grandes, que son 1 en 100.000, que es 1 centímetro sobre 1 kilómetro. Ya unas escalas mucho más proporcionales, que es 1 en 200.000, que eso se usa ya a nivel de escala de región o de escala de subregión, que corresponde a 1 en 200.000, que es 1 centímetro sobre 1 kilómetro. Y una escala mucho mayor, como pueden ver la proporción, escala de 1 en 50.000, que es de 1 centímetro a 5 kilómetros. Eso es una variable muy interesante que ustedes tienen que tener en cuenta para el desarrollo de cualquier cartografía. ¿Bajo qué escala se trabaja? Entonces saben que la escala es la relación entre la distancia del mapa y su correspondiente distancia en la superficie terrestre, expresada como una fracción. Ahí está el mundo real, la relación en centímetros, en centímetros hacia metros y en centímetros hacia decimales. En la escala, por ejemplo, del territorio nacional, incluyendo el territorio continental y el territorio marítimo. En el caso de nuestro país de Colombia, que tenemos 11.554.926 kilómetros cuadrados de áreas, digamos, de área nacional o de territorio nacional. También dentro del proceso de generación de un mapa hay que tener en cuenta la determinación del tamaño del mapa en la hoja o en el espacio. Entonces hay que tener en cuenta, según la escala, no sobrepasar, por ejemplo, el 90 por 90, por ejemplo, las figuras que van a representar que estén en los tamaños habituales para la impresión, ya sea carta o media carta. Todo esto lo tienen que tener en cuenta para el desarrollo de la carta. A la vez, deben seleccionar la vista o partición. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se va a ver reflejado esa imagen? Ojo, ¿cómo se va a ver enfocado? ¿Cómo se va a ver fraccionado? Si vamos a desarrollar, por ejemplo, un mapa completo en una hoja, o vamos a hacer 2 mapas por hojas, o vamos a hacer una escala de representación a una escala de vector, por ejemplo, como se ve reflejado en este. Y ojo, tener en cuenta las orientaciones. Recuerden que estamos manejando y nos ha pasado mucho con el desarrollo del ejercicio en Google Earth. Tenemos que siempre, al momento de desarrollar una ruta, llegar a la función de ver y darle orientación, ver y darle brújula y orientar bien el mapa para evitar que las rutas queden un poco torcidas o nos desubiquemos, porque ustedes saben que la Tierra tiene una configuración totalmente distinta, no es plana. Recuerde que estos son unos modelos que se hacen a partir de cálculos. Y la escala de representación por la escala de vector, ahí es donde nosotros podemos desplegar una cartografía base. Por ejemplo, vías, hidrografía, centros poblados, división apolítico-administrativa, isolíneas, curvas de nivel, batimetría, toponimia, que tiene que ver con relieve terrestres, accidentes costeros y marinos, y área de estudio, línea de costas, en fin. Hay una definición de esa representación de capas temáticas también en sus mapas, de acuerdo a la variable, a la geometría, al punto de la línea, a la importancia de distribución o patrón, en fin. Hay una serie de elementos como este. ¿Qué representa este mapa? ¿Cómo podemos leerlo? ¿Sí me están escuchando? Sí. Bueno.
Este es un mapa que se llama la distribución de playas de anidación actual en las zonas de avistamiento del Caribe colombiano. Las Tortugas, Caguamo, Verde, Carey y Canal. Entonces aquí hay una representación de esa, digamos, de esa distribución. ¿Cómo se lee ese mapa? Que este es el nombre del mapa. Aquí esto hace parte de un proyecto que se llama Proyecto Tortugas Marinas del Caribe Colombiano. Detalle Departamento del Agua. Entonces aquí hay una serie de elementos básicos para poder leer esa cartografía. Aquí está la escala que se está trabajando de 1 a 100 kilómetros, a 10 kilómetros, para que ustedes puedan tener una proyección general de lo que nosotros vamos observando. Acá hay unas fuentes generales, que ya vamos a ver más adelante dónde observamos que son esas fuentes. Y aquí hay unas unidades geomorfológicas, que son esta línea, esta serie de líneas y puntos, de estos rellenos, pequeños rellenos que hay aquí, que son pantanos de manglares, cuerpos de agua, playones y cordones litorales, playas, lagunas costeras, formaciones coralinas y pastos marinos y puntos de localización puntual de playas. Es decir, donde hay zonas de playa en donde han desarrollado una medición. Entonces miren cómo desarrollan la medición. Utilizan una serie de gráficas y una serie de colores. En la primera se da la distribución de playa de anidación actual 2012. Es decir, que aquí hay un porcentaje donde hay unos círculos, hay una serie de porcentajes que se van dando. La distribución de las zonas de avistamiento en el mar actual 2012. Y hay una simbología de la abundancia de la especie. Entonces aquí hay una representación rara, común y abundante. Y hay unos rangos de 1 a 10, de 10 a 100 y más de 100. ¿Esto qué se da? Se da una interpretación a partir de especie o ocurrencia. Acá están las especies que están señaladas en su nombre científico. Recuerden que las especies biológicas, y yo no sé si acá está el compañero de biología. Sí, aquí estoy, profe. Brandon, exacto. Aquí están las especies que tú conoces muy bien este tema. Y aquí están las ocurrencias que se van dando, que se vienen dando en cada una de las especies de acuerdo a los rangos y a las distribuciones que se van dando. Y podemos hacer una lectura general de cómo son los procesos de avistamiento de acuerdo al mapa. Ese en general cómo se puede hacer una lectura de un mapa, en este caso un mapa científico, de unas ocurrencias o una distribución de estos procesos de anidación de estas especies de tortugas. Uno se preguntará, ay, ¿qué eso qué tiene que ver con lo que yo trabajo, con lo que podemos trabajar nosotros desde el punto de vista interdisciplinar? Una especie como la tortuga es una especie muy indicadora de calidad ecosistémica. Son como especies un poco bisagras o paraguas que permiten generar una serie de condiciones generales a los ecosistemas en donde anidan. Por eso es importante cuando nosotros vamos a playa tener en cuenta si esa playa hay ocurrencias de este tipo de presencia de estas especies, porque muchas no saben, las tortugas no saben que ahí hay que la gente va a bañarse en esos lugares. Y si alteramos esta condición de hacinamiento, de anidación de estas especies, pues obviamente la población en algún futuro puede también variar. Entonces son indicadores generales de cómo podemos leer un mapa. Ustedes ven aquí una serie de números, ¿cierto? Esto se conoce como las grillas. Las grillas son los indicadores de las escalas, tanto en longitud como en latitud de la ubicación de un mapa. Digamos, en el sistema de georreferencias y de catalogación internacional. Y eso es muy importante tener. Si ven aquí hay un mapa de Colombia, del Mar Caribe, y aquí se encuentra remarcado este cuadrito que nosotros estamos analizando. Aquí está la orientación norte-sur, que es importante para el desarrollo de una cartografía para saber dónde está el norte, el sur, el oeste y el este, y poder así identificar unas formas más detalladas de
esa localización. Preguntas, inquietudes que pueden lograr comprender ustedes de esta figura. Profe, por ejemplo, esas grillas que usted habla, eso se viene referenciando con un plano cartesiano. No, hay unas coordenadas globales. Esas coordenadas, cuando estamos procesando los mapas, por ejemplo, a nivel de ArcGIS, tenemos que ubicar unas coordenadas con el datum geográfico, por ejemplo, que corresponde a Bogotá, que es la capital en donde se procesa la información geográfica de Colombia, en Bogotá, o la hora Bogotá. Y se activa esa opción para que no la información que vayamos a procesar corresponda con las coordenadas universales. Esta grilla que están aquí, estos números que están así, aquí son las coordenadas universales. Eso simboliza lo que representa un GPS, los grados 1860 este, por ejemplo, que esta es la zona de la simbología, digamos, general, que lo corresponde a un grado de latitud y de longitud. Esas son, digamos, la simbología de esa grilla, para poder tener en cuenta que ese mapa y esa representación geográfica está dentro de los estándares globales de información geográfica. Entonces, este procesamiento de datos lo puede leer una persona en otro lugar del mundo y sabe que está ubicado aquí en Colombia. O sea que cada grilla es una coordenada. Cada grilla es una coordenada. Corresponde a un cuadrito. Que hace encerrar el cuadro de coordenadas. Sí, imagínense aquí que hay un cuadrito imaginario de este punto a este punto. Y aquí hay un cuadrito imaginario de este punto a este punto. Cada punto, o sea, en cada cuadrito uno analiza cada uno de los puntos que se van organizando en el mapa para poder dar una información real de lo que se está representando. Esa es la relación que hay entre el desarrollo de una cartografía, digamos, situada, porque para recoger estos datos de estas tortugas se tuvo que ir a campo y se recogieron datos en campo que se permitieron visualizar en estos colores y en estas tablas que se representaban ahí. Por ejemplo, en esta playa de Puerto López hay una presencia importante de que las tortugas, en la distribución de 2012, hay una rara ocurrencia de esta especie, por ejemplo. Aquí está el color y aquí se ve representada en la distribución. También de esta hay una rara también ocurrencia, abundancia de esta especie, también de la Diderma felinch. No sé cómo se llamaría esa, no conozco el tema de tortugas, pero aquí se ve representada la distribución de la anidación y la distribución de la zona de avistamiento. Entonces, en este mismo lugar, además de la distribución del avistamiento, está la anidación. ¿Qué pasa con el avistamiento en el mar actual? Aquí se ve la ocurrencia de esta especie, que es una ocurrencia rara. ¿Me escuchan? Sí, profe. Vale. En este caso, que es común. Y aquí hay un caso particular que también es común. Suelen ver, aquí hay una serie. ¿Dónde aparecen colores oscuros donde hay abundante? Por ejemplo, acá en esta especie, en Bocapuré, por ejemplo, de esta especie, hay... Profesor, una pregunta, profesor. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde fue elaborado el mapa? O sea, ¿con qué programa? ¿Con qué...? Esto es ArcGIS. Esto es ArcGIS. ¿Eso es ArcGIS? Sí, esto es ArcGIS. Aquí, por ejemplo, hay una fuente, que es la Geomorfología de Intiominas, escala 1 en 100.000 de 1995. El proyecto hace parte del proyecto de pastos marinos del Caribe colombiano, por el INVE Maricolciencias. Hay una cartografía censal del DANE del 2000, escala 1 en 100.000, y una, aquí está, Digital Charge de The World ESRI 1995 en 1 en 1.000.000, por ejemplo. La proyección transversal Mercator, dato Observatorio Astronómico de Bogotá, que es el dato donde se escogió. El meridiano central y la longitud de origen están aquí establecidas en coordenadas oeste y coordenadas norte. Estas coordenadas se leen con 7404 grados, 55 minutos, 30 segundos. Y al igual que estas, son 435 grados, 56 minutos, 57 segundos norte. Y aquí quienes la produjeron, que fue Pilar Solano de INVEMAR.
fueron los que diseñaron y procesaron este dato. Es decir, esta información corresponde a INVEMAR y la información fue elaborada por INVEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marinas de Colombia, adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, y es una institución que produce este tipo de información científica. Entonces, a un mapa también le podemos incorporar elementos de base: norte, grilla, escala, leyenda, convenciones, como ya lo hemos visto. Aquí hay otro ejemplo, en el caso de la isla de Providencia, por ejemplo. La escala norte, por ejemplo, orientación norte, título, leyenda, simbología, fecha, información marginal y localización general. Son los elementos básicos del desarrollo de un mapa. Aquí la escala. No se les olvide que la escala es fundamental para el desarrollo y la lectura de un mapa. La orientación norte. Norte es importante también. Aquí vemos la grilla, que es importante. La grilla es un elemento fundamental, como ya lo hemos ido referenciando. El título del mapa, donde aparece que es la vulnerabilidad actual de la cobertura de la tierra para las islas de Providencia y Santa Catalina. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y está todo lo que es la simbología, la leyenda que hay, que representa esa información cartográfica, que dice: leyenda de la vulnerabilidad actual de los ecosistemas por inundación. Y hay una serie de categorías que se están desarrollando o que se mapearon en este ejercicio. Como ustedes pueden ver, aquí hay una serie de coberturas, una serie de coberturas afectadas, una serie de colores y simbologías que representan esta información básica que este mapa representa. Hay unas convenciones que son fundamentales. ¿Cuál es la diferencia de la leyenda y las convenciones? Las convenciones son universales en el desarrollo de los mapas. Sí o sí tienen que estar. Por ejemplo, ¿cuáles son? Corresponden a las vías, a los ríos, a las isobatas cuando estamos desarrollando información marina o información en zonas costeras. En el caso de pistas de aterrizajes o áreas de líneas de estudio, lagunas, drenajes dobles, construcciones, separador vial, isla de Providencia y Santa Catalina, en este caso, que es una isla muy particular. Se pueden atribuir otras convenciones que son básicas, en algunos casos como aeropuertos, como hospitales, como centros de servicio, es decir, otra información, pero las convenciones generales son estas que aparecen ahí, dependiendo, se colocan o se amplían dependiendo la capacidad y la escala que se desarrolla del mapa. Acá vemos la fecha de elaboración, abril del 2014. Acá vemos lo que se conoce como la información marginal. Esa palabra a mí a veces no me gusta, pero es la información básica de quién fue el que elaboró el mapa. Y esa información es la que uno a veces es la que menos lee porque es la más chiquitica, pero es la que uno identifica de cómo se procesó el mapa. Y ya es la localización general a nivel de América, a nivel del Caribe y a nivel ya general del archipiélago de San Andrés y Providencia, donde está localizado el área que se desarrolla en ese mapa. Preguntas, inquietudes. Se ve Providencia. Sí, ese es Providencia y Santa Catalina, la isla. Ese es un mapa, un ejemplo de mapa sobre la vulnerabilidad de la actual cobertura de la tierra para las islas de San Andrés y Providencia, especialmente en vulnerabilidad de los ecosistemas por inundación. La escala es 1 en 10.000. Acá, por ejemplo, las escalas es una proporción matemática entre el tamaño real y la representación en el mapa. Está el texto de escala y la escala gráfica. Continúa por una línea recta en la cual se determinan divisiones de las partes iguales correspondientes a una unidad de medida fija según una escala de proporción. Ya lo vimos en el caso de
todo el territorio colombiano. La orientación norte-sur, ya como ustedes ven reflejada, norte, sur, este, oeste, en algunos casos aparece en inglés, la mayoría, esto es universal y aparece regularmente en inglés, donde es el norte del símbolo que indica la orientación del mapa respecto al norte magnético. Por tanto, la orientación de la escala se muestra en el mapa. Esa, digamos, es la representación, e incluso cuando se habla de rosas de viento, en el caso de las zonas costeras donde incluye el viento, también se tiene en cuenta la orientación del viento en este sentido, sea norte, este, oeste o sur. Localización general, por ejemplo, ¿cómo se hace la localización general? Desde América, el Caribe y ya el mapa específico de las islas de San Andrés y Providencia. Aquí está en general todas las reservas Seaflower de, digamos, de nuestras islas en el Caribe. Lo que ya habíamos, los sistemas de coordenadas, lo que conocemos como las grillas, que son sistemas de referencia espacial que describe la posición geográfica de la proporción de la superficie de la Tierra. Y se representa en un mapa, coordenadas geográficas dan lugar a con respecto al Ecuador y al meridiano cero de Greenwich. La grilla es la cuadrícula conformado por los paralelos meridianos. Aquí están representadas la latitud, la longitud y las coordenadas planas en metros. Por ejemplo, las leyendas, en este caso, en este mapa, por ejemplo, como se ven acá, este es un mapa del Golfo de Urabá, pero aquí hay una tabla con unos colores, unos prototipos que se conocen como leyenda. En las leyendas es una lista explicativa que define símbolos temáticos utilizados en un mapa o un gráfico. Si nos vamos al detalle, aquí podemos ver las diferentes convenciones en colores y en figuras, el tipo de cobertura de la Tierra, la identificación, el área y la estructura y la composición. Entonces aquí vemos que hay áreas urbanas y rurales, cuerpos de agua, cultivos rastrojos altos, cultivos rastrojos bajos y panemogramas marinas. Entonces aquí vemos unas características, las hectáreas, las áreas específicas y las estructuras que queremos clasificar. Ya estos son unos mapas mucho más elaborados, mucho más, digamos, con unas informaciones más detalladas y complejas que hasta ya no vamos a llegar. La leyenda, aquí están diferentes tipos de leyendas de las amenazas naturales, por ejemplo, que se ven representadas a estas escalas. Ya en este caso son mucho más específicos estas, digamos, paletas de colores en donde hay unas escalas por ocurrencias, por rapidez de la línea de costas, por presencia de la tierra o por ya altitud que se da. Entonces aquí esta es unas variables que se tienen en cuenta de acuerdo a las condiciones de las paletas de colores que queremos desarrollar en un mapa. Aunque yo he visto, profesor, ¿sí? Yo he visto cuando son amenazas de cuerpos hídricos y de remoción en masa, cambian los colores. En algunos casos, depende de la proyección, pero esta es la que, digamos, se recomienda. Son modelos, recuerden que son modelos. En algunos casos se utilizan, como lo vimos en el mapa del COVID, se utilizan islas de calor, por ejemplo, o isocronas, dependiendo de la información que nosotros queramos procesar y dependiendo la habilidad de la lectura que se haga en un mapa. Por ejemplo, en este caso, leyendas de amenazas se pueden ver reflejadas bajo estas figuras, por ejemplo, y esas amenazas pues son circunstanciales y aquí ven el nivel de representación que se ve en cada una, de escala de 1 a 4, por ejemplo, con sus colores específicos y sus modelaciones puntuales en cuanto a el desarrollo de lo nominal y de lo ordenal. Recuerden que esto es clave para poder desarrollar diferentes formas y representaciones de mapas. Aquí le hablaba de las convenciones, las que son básicas. Ríos, vías, isobata, pista de aterrizaje, límite de área de estudio, lagunas, drenaje doble, construcciones, separador vial, islas, Providencia, Santa Catarina. Hay algunos valores también de la configuración mínima de las dimensiones de los elementos geográficos o de los elementos gráficos, por ejemplo. Una línea negra, una línea de color, separación de líneas, separador de líneas de color, diámetro de un círculo, cuadrado,
área de separación, dimensión de las figuras del color. Todas estas figuras son, digamos, elementos que pueden ser interpretados y desarrollados de una manera mucho más compleja cuando se procesa la información a nivel de los sistemas de información geográfica, como se ven reflejados en estos espacios. Por ejemplo, aquí está el nombre de este mapa, el título, como para que ustedes vayan revisando cómo se ubican. ¿Dónde está la información marginal de las personas que elaboraron el mapa? ¿Quiénes lo elaboraron? ¿Dónde están las fuentes de información y el listado de mapas temáticos que aparecen ahí? A la vez están las fuentes de leyendas, es decir, la información que aparece específica de esos colores que vemos en el mapa. Por ejemplo, aquí aparecen las zonas de playas, que son un amarillo mucho más subido, los cultivos y rastros bajos, los pastos y cultivos, es decir, toda la información que determina la figura que nosotros estamos procesando. Al final, aquí hay algunas muestras generales, por ejemplo, de la distribución y aglomeración de productivas de tallas de 2 especies de camarón en aguas profundas en el Océano Pacífico colombiano durante enero y febrero del 2009. Aquí están las 2 especies y aquí está el mapeo de esas 2 especies. ¿Qué significan los colores? Por ejemplo, hembras maduras en porcentajes y aquí se ve, miren la coloración que se ve de la abundancia que hay en porcentajes de 75 a 100%, de 50 a 75, de 25 a 50 y de 0 a 50. Y aquí sucesivamente los porcentajes que se dan de esa distribución de agregación de reproducción de tallas. Y eso representa un poco toda la información para la productividad, en el caso del Pacífico, de camarones. Acá, por ejemplo, se ve el mapa diamétrico entre unos 100 y 600 metros de profundidad en el Océano Pacífico colombiano en el 2012. Es decir, la profundidad y las isobatas que hay. Entonces, entre más oscura ustedes puedan ver, es mayor profundidad. Y aquí ven la línea de isobata que va determinada por los 100 metros. Toda esta es la representación en escala que se ve en el caso del Pacífico. Y una también interpretación de formas de medición de mapas ya mucho más especializados. Acá vemos son distribución, por ejemplo, de agremiaciones de pescadores artesanales en el Caribe colombiano. Entonces, número de agremiación por municipio. Entonces, aquí hay un número de agremiaciones que va de 1 a 5, de 6 a 10 y de 11 a 15. Y número de agremiaciones por departamento, que van de 5 a 7, de 8 a 4, de 5 a 21 y 22 a 28, que sean representadas por estas personas. Entonces miren que en los municipios costeros del Caribe colombiano está la representación a manera de gráficas dentro de un mapa de esta información. Miren que la información estadística está amparada en estas figuras amarillos y en este grupo de personas, como son agremiaciones de pescadores. Pero hay una información de cartografía base que corresponde, por ejemplo, a la cabecera municipal, a la capital departamental, al municipio costero, al departamento, cuerpos de agua, isobatas en metros, el área de régimen común para Colombia y Jamaica, y el límite de aguas jurisdiccionales y áreas de estudio específicas, como se ven reflejadas ahí. Y aquí está un mapa general de Colombia y el Caribe. Y aquí vemos toda la representación. Aquí, por ejemplo, vemos el norte magnético, la grilla de las coordenadas y vemos cómo se ve reflejada. Y la escala, que es importante. La escala que se ve representada. Entonces, miren cómo es la información de los diferentes municipios costeros que hay. En el caso del departamento del Atlántico, Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará, Disculpe. ¿sí? Por ejemplo, en ese mapa, en la cantidad de número de agremiaciones no fuese sido mejor por colores. No, en este caso, mira que aquí no importaba el tema del color, importaba el tema del tamaño. ¿Sí ven? Si ves el tamaño mayor... Pero yo me refiero al de departamento, el de que sean los muñequitos. Ah, ¿dónde están los muñequitos? No, porque mira, si te fijas, si fuera por colores, aquí estamos viendo es el número de agremiaciones por departamento. Si ves que son personas, son muñequitos, pero lo importante es la talla, por ejemplo. Si la talla corresponde... El tamaño, exactamente. Aquí es el tamaño pero de la yo lo que me refiero
Yo lo que me refiero es que es como más complicado diferenciar los tamaños que los colores en cuanto a los números. O Mira, sea, yo pienso que fuese sido mejor así. no, Pues en realidad, en el caso, por ejemplo, mira, de personas como pescadores tradicionales, este tipo de figuritas así de personas es mucho más, les llega más a ellos que a nosotros que eso somos iba a más decir, es mucho técnicos. más fácil la eh, lectura en realidad, Andrés. para las Porque son gente que personas, no conoce, son gente que no conoce, pues, cómo procesar la información bien o se enredan un poco y tienes que explicarles. Aquí, pues, es mucho más sencillo, solamente se ve el tamaño gradual y el número abajo de los porcentajes de cada uno. y si te fijas, te puedes dar cuenta que, por ejemplo, el caso de Bolívar tiene una agremiación entre 15 y 21, pero mira que hay poquita, que hay solamente agremiaciones de entre 5 y 6 de rango. Pero mira el departamento del Atlántico, que es la más bajita, 7.5 por departamento, y resulta que las agremiaciones de pescadores hay en casi todos los municipios y corresponden a una variable entre 6 y 5 y hay 3 que tienen de 1 a 5. Entonces, eso permite dar una serie de análisis. Capio irá Pueblo Viejo, donde hay bastante agremiaciones de pescadores artesanales. El Magdalena, gigante, entre 28 y 25. Claro, aquí está la Sierra Nevada de Santa Marta y los datos que se dan ahí. Y las círculos de 6 a 5, de 6 a 10 y de 11 a 15. Entonces, son proporciones que se manejan y claro, esta imagen por sí sola no habla. Tiene que haber, debe haber un documento básico y una lectura mucho más procesada que ya le corresponde a los analistas, a los análisis más profundos y además el cruce de esta información con otra información que puede ser cualitativa para determinar qué pasa con las agremiaciones de pescadores artesanales en el Caribe. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Yo sí he tenido una duda, la verdad, porque cuando uno, pues, quiere hacer este tipo de mapas, necesita datos, ya sea en Excel o en otro lado, para poder procesar esa información. Entonces, uno, ¿cómo sabe que esa información, pues, es verídica o cómo uno puede saber procesar bien esa información para que el No, mapa no salga erróneo? no, estas informaciones son de base de datos. Esto no es de que lo van a hacer así al ojo, Juan. O sea, toda esta información es base de datos. Información que se recoge con encuestas, que se tabula en información en Excel y que después se procesa a través de software, de ya sea ArcGIS o ¿Y QGIS. usted en algún punto nos va a enseñar eso o no? Vamos Es muy a complicado. vamos a ver algunas cosas generales. No nos va a dar tiempo de que ustedes aprendan como tal, porque los programas y los software, como les dije al comienzo, son muy difíciles de cargar. Entonces les voy a mostrar algunos detalles que se pueden hacer con la información cartográfica y general de un mapa, pero, o sea, va a ser muy difícil procesar ese tipo de información porque ya como les conté, pues yo tengo el software, pero no es legal, digamos, es piratica. Entonces esta información hay que manejarla con mucho cuidado porque esa es la información que uno puede procesar y analizar, pero ya si nosotros tenemos la licencia y podemos manejar mucha más información, podemos procesar este tipo de datos. Esto se hizo en ArcGIS o en QGIS, que son los programas que hacen este tipo de gráficas. Y toda esta información se vuelca con esos colores, con ese tipo de gráficas de manera general. Igual como estas. Esta es la distribución del número de embarcaciones tipo cayuco en el Caribe colombiano. Y aquí está la representación de la barquita, que es un cayuco, que son, digamos, este tipo de embarcación de fondo redondo, tradicionalmente hechos de un solo tipo de árbol y a veces de tablas de madera para aumentar el ancho y la altura de la borda. Más están las dimensiones, la denominación común que se da en los archipiélagos de San Andrés y Providencia y en el resto del Caribe. Es decir, esto es las embarcaciones más básicas, es decir, que no tienen motor. O si a veces usan motores fuera de borda. Y aquí está el número de embarcaciones por municipio. De 50 a 100, de 26 a 50, de 6 a 25 y de 2 a 5. Digamos, en general, un mapa también con figuras. Digamos, aquí
El ingrediente nuevo que ustedes ven en este mapa son pequeñas figuras, que para el tipo de información que se procesa es mucho más ilustrativa, porque me imagino que esta información se le tuvo que dar a la comunidad para que pudiera entender cuál es en el Caribe, cómo estaba localizada su posición. Hay otro tipo de información que ya es información estadística, que se parte a partir de que la captura promedio de kilómetro por faena. Ya esos son datos específicos, y miren que aparecen en los datos específicos las diferentes especies digamos, de productos marinos, de peces. Pargo, liñamuro, toda almeja, todo este tipo digamos, de promedios o de elementos que se ven aquí coloreados se ven reflejados en el kilómetro por faena. Como ustedes pueden ver, miren las dimensiones y las características que se dan, y aquí hay unos datos específicos en estas tortas. Por ejemplo, esta información se puede proyectar en Excel. Las tortas se articulan y se exportan al sistema de ArcGIS, y ArcGIS las procesa en el mapa. Y aquí es la forma de poder visualizar esta información en un mapa. Para que vean que hay diferentes formas de representación de este tipo, y sobre todo el arte de la pesca. Aquí está el arte de la pesca que se logra capturar, y los números de capturas que se dan, el promedio de captura que se da. Entonces es una característica particular, y aquí miren que la información se recoge a nivel de departamento, no a nivel de municipio. Esta información de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y San Andrés y Providencias, en general. Otro ejemplo de mapa ya son mapas específicos de ortofotos. En este caso son sistemas de puntos de verificación y recorridos de campo en todo el sistema del delta del río Sinú, que comprende toda esta zona, digamos, que corresponde a San Bernardo del Viento, de Lorica y de San Antero. Y aquí hay diferentes puntos en donde se recogieron información para hacer un procesamiento. Y aquí está, por ejemplo, la representación iconográfica de esta información que se recolectó. ¿Qué hay aquí? Por ejemplo, una serie de distribución de la población que hay de diferentes especies que se ven aquí reflejadas. La densidad de la población por habitantes de personas, y aquí hay una serie de casas, por ejemplo, centros poblados, puntos de centros poblados, sitio de acopio de madera, por ejemplo, se ven reflejados aquí, finca camaronera, por ejemplo. Aquí se ven sitios de desembarco pesquero, terminal de Coveñas, por ejemplo, que aparece por acá. Turismo y recreación, por ejemplo. Turismo y recreación. Distrito de riego La Doctrina, que sería digamos aquí. Población de influencia, que se ven aquí reflejadas en estas manchas, y áreas urbanas que están, digamos, localizadas. Aquí se ve la distribución de la población total en el 2005, la zona rural en el 2005, y la población del DMI, que sería este distrito que está concentrado. Las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones de San Bernardo del Viento, de Lorica, Santa Cruz de Lorica, San Antero, y en general del departamento de Córdoba. Aquí está la escala de la representación de esta gráfica y la distribución que se da por habitantes. Por ejemplo, en esta zona es de 59 habitantes por kilómetro cuadrado. En esta zona es de 49 habitantes por kilómetro cuadrado, y en esta zona es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Y aquí está la distribución por cada una de las zonas. Y aquí ven la representación de estos puntos y estos símbolos en las distintas representaciones que se ven en este gráfico. Miren la diferencia que hay frente a este gráfico, donde se dieron puntos de verificación para procesar esta información que se va al final. En iconografías, en pequeñas imágenes. Por ejemplo, aquí camaronera, finca camaronera, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. El camarón tiene que vivir de las dos aguas, y aquí como hay una entrada de aguas, tanto del mar como también del río y de las zonas cenagosas, permite la producción de ecosistemas. Aquí hay diferentes tipos de pesca. Este es un distrito de manejo integral, que eso, digamos, esos distritos son manejos para el desarrollo de agricultura y pesca, por ejemplo, en el caso de la zona.
y los centros poblados, que son las casitas. Entonces, son diferentes formas de representación cartográfica, general, que se puede ver reflejado esta información del procesamiento de esta imagen. Preguntas, inquietudes. Aquí una referencia general, que la pueden tomar. Yo les voy a pasar estas diapositivas. Preguntas, inquietudes. Yo creo que para algunos quedó, o sea, quedó claro todo, digo yo. No sé, vamos Ya, a... porque nosotros manejamos cierta parte de todo eso hace un poco. Entonces, no sé si otros compañeros. Los que no son de arquitectura, cuénteme, preguntas, inquietudes. La idea de estas presentaciones es poder aclarar, resolver preguntas, inquietudes. Todo eso está hecho en ArcGIS. ¿Cómo? Todo eso lo hicieron en ArcGIS. La mayoría sí, la mayoría de información en ArcGIS. La mayoría de información en ArcGIS. La mayoría de información que se procesa o en QRIP, pero la mayoría, por ejemplo, que procesa, por ejemplo, el INVEMAR o todas las investigaciones que se hacen a nivel, digamos, a nivel científico o a nivel académico, se procesan a través de información de ArcGIS. ArcGIS es como el... Hay ahora otros sistemas, algunos que son software libres, pero este es el que, digamos, concentra poderosamente la información en que se puede articular bases de datos, información institucional, y se articula directamente a los sistemas y software y se procesa la información, ya sea de manera virtual o de manera, digamos, como dicen, privada o solamente de consulta. Todo depende. Preguntas, inquietudes. Bueno, como les dije, yo veo que pocas personas están acá en la clase. Déjenme, y antes de cerrar, tomo asistencia y ahí dejamos en stand-by quienes han tenido problemas de conexión. Antes quiero verificar el tema de las calificaciones de primer corte. Si están por ahí, les recuerdo que tienen pendiente o por lo menos confirmar qué es lo que les hace falta, porque veo que hay bastante. Almanza Ospino Brandon, ¿está por ahí? Está pendiente. Avísenle por el chat, por el WhatsApp. Angulo Dalter también está pendiente de una actividad. Arcilia Miguel también. Vaquero, déjenme aquí y le doy